Tenemos el tema de la electricidad. Creemos que, imagínense los recibos de luz. Cada televidente que está en su casa sabe lo que paga mes a mes y sabe que durante los últimos años pues la electricidad subió a montones, ¿verdad? Imagínese usted también las personas que tienen empresas o tienen fábricas o tienen negocios que tienen que estar todo el día ocupando la electricidad. Imagínense los recibos de esas personas que si antes pagaban 20,000, ahora están pagando como 80,000. Entonces, ¿cómo bajar el precio de la luz, el costo de la electricidad? Sí, obviamente el tema del precio de la electricidad es un tema que le resta competitividad a nuestro país. Digamos que ese sería el foco de por qué nosotros queremos enfocarnos en ese tema de reducción de las tarifas de la electricidad. Resta competitividad porque obviamente si los empresarios tienen que, si digamos la mayor parte del gasto se compone de electricidad, para darles un ejemplo, para poner a operar sus plantas, para la electricidad, digamos, del día a día de su empresa. Obviamente, si ese gasto incrementa, ellos van a buscar otros países que les ofrezca tarifas mucho más baratas para que puedan ser competitivos en el país, porque si no, obviamente, los gastos se incrementan y la utilidad de los empresarios cae. Entonces, es importante el tema de electricidad para nuestra campaña, porque obviamente no podemos permitir que las empresas se vayan de nuestro país. Y eso, ¿cómo lo planteamos hacer? Obviamente sería a través de la apertura del mercado eléctrico, que actualmente en la Asamblea Legislativa tenemos el proyecto de Ley General de la Electricidad, que la fracción del Movimiento Libertario la está apoyando y nosotros la seguiríamos haciendo de no aprobarse en esta legislatura. Y lo que consiste es que puedan participar actores privados en este mercado eléctrico para que las tarifas puedan bajar. ¿Y cómo van a bajar esas tarifas? Es muy importante, porque obviamente es el mismo caso que sucedió con el tema de las telecomunicaciones con el ICE. Antes los precios eran mucho más altos y el servicio era mucho más deficiente, y obviamente eso no beneficiaba a los consumidores, sino que beneficiaba al monopolio en sí, a la institución. Y lo que nosotros buscamos es el beneficio del consumidor. Y ahora ustedes pueden ver que existen chips prepago que antes no existían, que es fácil recargar, que ahora las líneas uno no tiene que esperar 2-3 años para que le entreguen una línea a uno, sino que es casi de forma inmediata. Usted va a un establecimiento y simplemente usted llega y compra el chip y listo. O sea, con eso usted resuelve el problema de comunicación. Lo mismo sucedería con el mercado eléctrico. Obviamente, si existe más competencia, no es que estamos privatizando algo, sino lo que se está haciendo es abriendo el mercado para que obviamente las tarifas caigan porque hay más competencia, entonces la gente puede elegir, y al poner a elegir a las personas lo que hace es hacer más eficiente las instituciones. Entonces esa es la ley que nosotros estamos promoviendo actualmente. Algo muy importante de lo que mencionaban a ti es que realmente nosotros no le estamos quitando potestad a esa ley para nada. Lo que estamos diciendo es que otros actores se involucren y realmente tenemos, por ejemplo, actualmente los actores privados que tienen generación eléctrica tienen un tope de producción. Entonces realmente el ICE con eso está quedando de forma ineficiente. Por ejemplo, también hay un proyecto hidroeléctrico que se creó donde hay escasez de agua. O sea, ¿en qué país se hace una represa hidroeléctrica donde hace falta agua? O sea, donde hay más bien escasez de los millones lluvia que se invierten para poder hacer la represa y al final pues entonces, no está generando. Nosotros lo que queremos en el Movimiento Libertario es que ese riesgo de inversión que actualmente lo cubrimos todos los costarricenses lo cubran los actores privados, así de simple. Así Costa Rica o el ICE no estaría invirtiendo dinero en otras cosas donde podría invertir recursos, por ejemplo, en llevar mayores fuentes de electricidad a otros cantones, etcétera. Nosotros lo que queremos hacer es que los actores privados corran ese riesgo de inversión, generen muchísimo más empleo en el país y, por supuesto, abaraten el costo de la electricidad. Pero mucha gente cree que es un tema. A mí una vez alguien me dijo, bueno, es que las propuestas de ustedes son muy populistas, pero lo que pasa es que esa gente no anda en el día a día o conversando con la gente que realmente lo sabe. Yo visité hace poco una comunidad allá en Cartago donde la señora me decía, es que a veces o tenemos para pagar la luz o comemos, o a veces el precio de la luz, tenían un recibo de 34,000 colones, una casa de habitación pequeña, y ellos me decían, pero ¿cómo estamos pagando tanta electricidad si ni siquiera a veces cocinamos porque no tenemos que cocinar? Entonces, es una realidad que realmente está perjudicando a todos los costarricenses. Mucha gente dice también, como decía Natalia, es el tema de competitividad, es el tema que a los costarricenses en este momento le está restando. ¿Cómo me pregunto yo, cómo alguien va a escoger entre o comer o pagar un recibo eléctrico? O sea, suena como, no sé, contradictorio realmente. Y todas estas propuestas, las principales ideas fuerzas que tenemos, que le decimos no a más impuestos, reducción de la tarifa eléctrica y además la generación de empleo, es porque hicimos un estudio y determinamos que esos son los temas que realmente le están preocupando a los costarricenses en este momento. Entonces, ese es el porqué de nuestras ideas fuerzas. Como dicen, el que gana menos está pagando más impuestos y el que gana más, como que dice, se esquiva los impuestos al
puro chorizo, y las platas no están siendo destinadas a los lugares donde deberían de llegar. Pues por eso se dice, es que en Costa Rica los impuestos acá, ocupamos más impuestos, y el otro político dice que ocupamos más impuestos, pero realmente no están viendo qué está pasando con la plata actual de los impuestos que usted y yo estamos pagando día a día. ¿Por qué no poner más impuestos? Es lo que muchos se preguntan en las casas, ¿verdad? Porque con los que tenemos ya es más que suficiente. Más que suficiente. En realidad lo que hemos tenido durante los últimos años es un problema de administración de los impuestos ya existentes. Entonces, el movimiento libertario lo que se está replanteando es un reacomodo en las finanzas públicas para que realmente todos esos gastos superfluos, o sea, es decir, gastos que no están generando absolutamente nada a todos los costarricenses, sean eliminados. O sea, eliminemos, por ejemplo, todos los privilegios a los sindicatos que hay en nuestro país. Ustedes han visto todos los abusos que sufren, por ejemplo, los sindicatos de Recope, que les pagan por ir a trabajar o por llegar temprano. O sea, ¿qué clase de incentivos estamos pagando a todos los costarricenses para mantener esa clase de... También pongamos en convenciones colectivas excesivas. Exactamente, Sí. Lo que nosotros decimos es, pongamos un poco de orden en la casa, pero los costarricenses no tienen por qué seguir pagando todos los errores que han cometido administraciones pasadas que han sido perjudiciales para Costa Rica. Sí. Entonces, eso es la razón de ser de por qué le decimos no a más impuestos. Primero, como dicen, soquémonos la faja, pero no más impuestos. Definitivamente el movimiento libertario, esa ha sido su lucha desde 1998 y la seguirá haciendo hasta el final de los tiempos. Sí, como decía Alejandra, obviamente la prioridad ahorita es reducir el gasto público, no ver cómo se le cobra más a la gente por deficiencias del gobierno, porque lo ha hecho mal, entonces ahora nosotros tenemos que pagar los platos rotos, eso no puede ser así. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es recortar el gasto público y obviamente decir no a nuevos impuestos. Obviamente los que ya están no se puede revertir y tampoco es que vamos a quitarlos porque el Estado tiene que vivir de algo para los servicios básicos que está dando ahorita, pero obviamente lo que estamos en contra es de nuevos impuestos. Igual en el caso de la reducción del gasto, hay convenciones colectivas excesivas y obviamente nosotros estamos en desacuerdo con eso, pero obviamente no es que las que ya están desaparecerán porque obviamente ya tienen sus condiciones actuales y obviamente no es que vamos a desaparecerlas de golpe, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros no somos un partido que vamos a ir a hacer una confrontación tan fuerte, pero sí de ahora en adelante eso no se puede permitir. Pero si hubiese que poner un impuesto más, se pone. Habría que analizar sí. realmente cuáles van a ser el fin de ese impuesto, por ejemplo. Entonces, lo que estamos hablando en este momento es que los impuestos, ya se ha demostrado que los impuestos que están, los existentes son más que suficientes. Y además tenemos que destacar que tenemos un equipo de economistas de lujo. Tenemos en la primera candidatura a la vicepresidencia al señor Don Telmo Vargas, que fue exministro de Hacienda en la administración de Miguel Ángel. Si no me equivoco, Rafael Ángel, en el 94 creo que estuvo. Exactamente. Don Telmo fue uno de los ministros que ha logrado reducir el déficit fiscal que ha tenido Costa Rica sin aumentar más impuestos. Entonces preguntémonos primero, iniciemos un poquito. El déficit fiscal es que ahorita realmente el país está recaudando 100 colones en impuestos, pero está gastando 150. Sí. Le está quedando un déficit de 50 colones. Entonces ya don Telmo Vargas demostró que es posible hacerlo y todos estamos convencidos de que sí se puede. O sea, sí se puede. Entonces viene ahí a lo que podemos llamar, es que tiene el mejor equipo para gobernar, porque empezamos desde un economista, desde también de doña Abril Gordenco, y claro que sí, también como ustedes, futuras candidatas a diputado por la zona Natalia, la zona de la provincia de San José, y usted también por la provincia de Cartago. ¿Cómo ha sido cuando ustedes llegan a las casas a buscar un voto, a pedir el apoyo, cómo las tratan? Supongo que también han topado con gente de Liberación, del PAC, o hasta gente también que va con Villalta. ¿Cómo ha sido el trato de la gente, la respuesta de cuando ustedes llegan a entregarles desde un volante las propuestas? ¿Se pasan, se suman al cambio? Sí. ¿Les dicen algo feo? Sí, obviamente, sinceramente, para hablar objetivamente, hemos recibido más respuestas positivas que negativas y he sentido mucha gente descontenta con el Liberación Nacional. Mucha gente dice, no, esta ya no más, ya no podemos permitir 12 años más de gobierno de esta gente que lo único que hace es beneficiarse a ellos mismos y no ayudan a la población. Esa ha sido la queja, digamos, más importante que he escuchado yo en las visitas. Y aparte a las personas les gusta mucho, bueno, a mi criterio, así lo he percibido, que los candidatos a diputados como que vayan a la calle a pedirles el voto personalmente, que eso siento que se ha perdido mucho en esta, bueno, de hecho desde hace varios años para acá, y con el boom de las redes sociales, mucha gente interpreta como que a punta de red social usted va a ganar una elección, y no es así, no, porque no son votos. Nati, tenemos una llamadita. Aló, buenas. Aló. Buenos, ¿con quién tenemos el gusto? Con don Jorge. ¿Desde dónde nos llama? De Escazú. De Escazú. ¿Cuál sería su pregunta?
Bueno, la pregunta mía es, ¿en qué nos podrían ayudar al país, digamos, entre tanto extranjero que entra y sale como ellos quieren, que ha perjudicado mucho en todo, ¿verdad? En sistemas de trabajo, bueno, en los que se entran que solo venir a hacer daño al país? Debería existir ¿Alguna medida? para eso. Ok. Esa es mi pregunta, ¿qué podrían hacer por ese lado? Y ya tiene el voto decidido, ya sabe por cuál partido votar ese próximo 2 de febrero. Todavía indeciso, No está indeciso. porque ya estamos, bueno, al menos yo creo que el pueblo de Costa Rica, como dice, está cansado de tanta hipocresía, Correcto. tantos chorizos que buscan por todo lado cómo robarle el país con trabajos que contratan empresas de otro país y quién sabe cuánto les ofrece la empresa al gobierno o a los que están encargados para que ellos le permitan darle ese contrato, cobran una alta cantidad de dinero y después queda todo mal hecho. Sí, al final no hacen nada. Son muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias Ya. por su pregunta y claro que sí, recuerde que infórmese, eso es lo que ocupamos como televidentes con ustedes, ¿verdad? Que estén ahí bien informados de programas como este para que el próximo 2 de febrero salga a votar pero con un voto bien informado y responsable. Sí, y ojalá que, bueno, que no sean palabras lo que digan, sino que se vean los hechos, porque hasta el momento los gobiernos que han habido aquí en Costa Rica se trabajan para beneficio propio, no para el pueblo. Muchísimas gracias, feliz año, Bueno. que tenga buenas noches. Gracias, Bueno, igual. chicas, es una de esas preguntas que aún lo sabemos, porque en muchas partes del país vemos como entra extranjero y en las fronteras a veces usted dice, pero ¿cómo pasó? Ay, no, para ahí pasó, le dice el vecino. Famosos coyotes, Sí, por un coyote. sí. güey. por Dios, y al final vemos que ese mismo vecino pues terminó con droga o mató a la esposa o hizo algo. Eso es lo que el costarricense aún sigue asustado del extranjero. No estamos diciendo que todos los extranjeros, Sí, ¿verdad? eso- Porque quede muy claro. claro. Sí, sí, No por todos supuesto. son malos, somos seres humanos, algunos cometen sus errores y pues pasa, Sí, ¿verdad? obviamente, lo que tenemos que hacer es lo que yo mencionaba en la pregunta del señor de Coronado, que ahorita no recuerdo el nombre, que nos hizo hace unos minutos. Obviamente, si la persona es un fugitivo de su país, tiene que haber un control en la frontera de que no le permita pasar, porque obviamente va a afectar a nuestro país. Pero como dice Frank, hay personas que más bien vienen a ayudar a desarrollar la economía con mano de obra poco calificada. Entonces no podemos generalizar cosas, digamos, como que todos son los extranjeros, nos vienen a afectar o han hecho daño, porque hay gente muy honrada y muy respetuosa y que más bien viene a ayudarnos a hacer, digamos, a desarrollar la economía de nuestro país, porque son trabajos que a veces lo hacen más los extranjeros que los nacionales y que impulsan la producción del país. Entonces también eso es un punto de vista que tenemos que rescatar, ¿verdad? Que ellos también están impulsando el desarrollo del país. Entonces no podemos generalizar. Lo que sí podemos hacer es mejorar ese control en la frontera para que las personas que tengan algún delito en su país o sea un fugitivo en el país no se le permita la entrada.